es la extinción y la prescripción del ejercicio de la acción penal, necesariamente tenemos que dejar claro que es una extinción, es una prescripción. Entonces, la extinción la podemos ver en el artículo, perdón. Doctora, buenas noches. Está apagado su micrófono, doctor. Ahí, Ahí se le escucha fuerte y ¿me claro. escucha? Ahí está el escuchado. Sí, sí, por remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima o desistimiento, una vez que se cumpla de manera íntegra con todos los mecanismos alternativos de solución de conflicto, por muerte de la persona procesada, o dice el numeral 5 del 416, por prescripción. Entonces, no es lo mismo decir que una acción penal se encuentra extinguida o decir que se encuentra prescrita. Son términos sumamente distintos, tanto la extinción como la prescripción del ejercicio de la acción penal. ¿Ok? Dentro de esto, y indicándoles ya la diferencia que existe entre extinción y prescripción, que la prescripción es una manera de extinguir el ejercicio de la acción penal, conforme lo establece el 416 numeral 5, vamos a continuar indicándoles cuándo cabe la prescripción, ¿ok? Entonces, la prescripción podrá declararse por lado del juzgador. Se puede hacer de dos maneras la prescripción. De oficio, por parte del señor juez, administrador de justicia, o a petición de parte. Entonces, para petición de parte quiere decir que nosotros hacemos una petición al señor fiscal, fundamentándonos conforme lo establece la norma en el 417, los numerales 1, 2, 3, los que sean pertinentes, hacemos nosotros como afectado, y ahora el agente fiscal elabora el auto de prescripción y pone en conocimiento del señor juez para que el señor juez, una vez que llega a su conocimiento, igual, sí notifica a los casilleros judiciales que se encuentran indicados y nos indica que se va a proceder al archivo de la causa por prescripción. Entonces es un trámite que tenemos que seguir y quien la solicita es el fiscal en representación de nosotros. ¿Cuándo cabe la prescripción? Cabe por el transcurso del tiempo y en las condiciones que se establecen, como les había indicado el día de ayer. En los delitos de ejercicio público privado, de igual manera. Ahora vamos a hablar de la extinción. El 418 es sumamente claro, ya revisamos el 417. El 418 habla de la extinción, 418, para continuar y no dejarles en el limbo con el asunto de la prescripción, y de ahí continuamos con lo que es denuncias, querellas y cómo es, denuncia, querella y acusación particular. Ya, el 418 claramente establece en relación a los temas de la prescripción, dice que la extinción de la acción penal, a ver, sí, la extinción de la acción penal por infracciones sancionadas con multas. El ejercicio de la acción penal, dice, por infracciones sancionadas con multa, se extinguirá en cualquier estado del proceso por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente a la infracción. ¿Ok? Ese también, si hay personas que cometen multas o por contravenciones de tránsito, pagan la multa respectiva y se procede ya a extinguir esa acción penal. ¿Cuándo se puede interrumpir? Que es un asunto sumamente diferente a lo que tiene que ver con la extinción y la prescripción. Una cosa es prescripción, otra cosa es extinción y otra cosa es interrupción. El Código Orgánico Integral Penal, de igual manera en relación a lo que habla la interrupción de la prescripción, nos indica que la prescripción de un ejercicio de acción penal, que es nuestro caso y que estamos estudiando ahora, se interrumpirá cuando, previo al vencimiento del plazo, a la persona se le inicie un proceso penal por otra infracción.
En el caso que en la segunda infracción se obtenga sobreseimiento sentencia ejecutoriada que ratifique la inocencia, no se tomará en cuenta el plazo de la suspensión. Y el 420 tiene concordancia con el tema y dice aplicación por separado de la prescripción y su interrupción. La prescripción y su interrupción se aplicarán de manera separada para cada uno de los partícipes de la infracción. Dejando claro estos temas que se quedaron ayer un poquito, creo yo, que ya no avanzamos por el asunto tiempo, dejarles claro entonces que son términos sumamente diferentes, la extinción, la prescripción y la interrupción. Si tienen dudas, me las van indicando, yo con mil amores les voy aclarando, ¿ok? Bueno, no me preguntan nada, entonces continuemos. En relación a lo que vamos a hablar el día de hoy, a lo que es las denuncias, las querellas y las demandas, que les dije que vamos a hablar el día de hoy porque son tres temas sumamente distintos, necesariamente tenemos que tener bien en claro, así como les indiqué, que la diferencia entre delitos y contravenciones, que no son, que en sí los delitos y las contravenciones son infracciones dentro de materia penal. Asimismo, para poder entender qué es una denuncia y qué es una querella, nosotros tenemos que tener sumamente claro lo que establece el artículo 409 y 410 del Código Orgánico Integral Penal. Estos artículos hablan en relación al ejercicio de la acción penal y claramente indican que el 409 dice, la acción penal es de carácter público. Y en el 410 nos indica que el ejercicio de la acción penal es público y privado y corresponde a la fiscalía sin necesidad de denuncia previa. Pero si nosotros vamos a realizar el ejercicio privado de la acción penal, corresponde únicamente a la víctima y ahí sí tenemos que hacerlo mediante querella. Entonces, para que quede bien claro, el ejercicio de la acción penal se da de dos maneras, de manera pública y de manera privada. De manera pública, quien la ejerce, el ejercicio de la acción penal, es la fiscalía. Y de manera privada, quien la ejerce es la víctima mediante el ejercicio de la querella. El titular de la acción penal, conforme lo establece el 411 del Código Orgánico Integral Penal, de igual manera es la fiscalía. Ahora sí vamos a empezar con las diferencias entre demanda, denuncia y querella. Como les dije ayer, son términos sumamente que muchas de las personas lo utilizan mal pensando que esos términos son sinónimos, pero en realidad esos términos no lo son. Les voy a decir por qué. A ver, si bien es cierto, la demanda, la denuncia y la querella son acciones con las que damos inicio a cualquier trámite judicial, pero los mismos tienen ciertas características que les voy a ir a explicar el día de hoy para que los vayan diferenciando. Entonces, demanda, denuncia y querella son tres sinónimos, pero que se diferencian uno de otro. Las tres inician un proceso judicial, pero la principal diferencia es la vía judicial en la que se va a actuar. Tener claro que, como les expliqué y les indiqué ayer, la demanda es una forma de inicio en un proceso judicial, ¿ok? En la vía civil, mercantil, laboral, entre otras, familia y así. Pero la denuncia y la querella dan inicio al ejercicio de la acción penal solamente en materia penal y se la hace en la vía penal y la una en calidad de víctima directa, que es la querella, y la otra en representación que lo realiza la fiscalía. A ver, en relación a la denuncia, empezaremos indicando que la denuncia es sumamente clara. La denuncia es una mera enunciación de un derecho que yo me creo violentado, ¿ya? Con la denuncia yo pongo en conocimiento del señor o la señora agente fiscal que se me ha vulnerado a mí un derecho. La denuncia se puede hacer, como dice el Código Orgánico Integral Penal, de varias maneras. Son dos. Puede ser verbal, me acudo yo a la unidad, a la fiscalía, perdón, acudo a la fiscalía
voy y expreso mi denuncia, la plasman por escrito y se queda, proceden luego al reconocimiento de firma y rúbrica y queda registrada mi denuncia verbal. Pero también la puedo hacer con denuncia escrita. En la denuncia verbal no hace falta que la persona comparezca con abogado. En la denuncia escrita también. No se, hay una contraposición de criterios, pero la denuncia escrita, si ustedes quieren, la pueden presentar única y exclusivamente cualquier tipo de persona, porque es el hecho de llegar a poner en conocimiento que se ha cometido un delito. Entonces, hasta ahí estamos claros. Podemos presentar las denuncias ante una comisaría, ante un agente policial, se puede presentar también cuando, cuando estamos en sectores rurales, se les puede presentar ante intendentes, tenientes políticos, y ellos son los encargados de, en la brevedad posible, en el término no mayor a 48 horas, poner en conocimiento de la autoridad competente para que se dé el trámite respectivo. En relación a la querella, indicarles que la querella es un escrito que se encuentra, ese sí, se presenta ante un juez. ¿Cuál es el juez competente en este caso? El juez penal. Ante ese juez, ustedes van a presentar la querella por los 5 delitos que son excepcionales, como les indiqué el día de ayer, establecidos en el 415, estupro. Pueden hacerlo también por el caso que les puse de ejemplo ayer, delito de lesiones, pero en el 152 tenemos que dejar claro, ya les voy a hacer con ejemplos prácticos, solamente, como les indiqué, entre la diferencia de lo que es delito y contravención, claramente establece el 415 numeral 4, que solamente son las lesiones que tengan hasta incapacidad, que den afectación hasta 30 días. Entonces, nosotros no podemos presentar una querella por el 152, numeral 3, numeral 4 y numeral 5, que ya vamos a proceder a estudiar a posterior con los ejemplos. Y finalmente, en relación a lo que tiene que ver con la demanda, les indicaría que la demanda es la petición formal y escrita presentada ante un juez. Ahí sí, como les dije, puede ser materia familia, materia laboral, materia civil, contencioso administrativo, contencioso tributaria, en la que a partir de unos hechos en los que yo los voy relatando, me fundamento en la normativa establecida que voy a ocupar y determinando la cuantía y el trámite que se vaya a realizar, la misma puede ser aceptada a trámite, pero las demandas son en materia no penal. ¿Ok? Hasta ahí creo que estamos claros, precisos. Si tienen algún tipo de duda o pregunta, me van indicando. No. Bueno, continuemos. El ejercicio privado de la acción penal. Como les dije el día de ayer, son 5 delitos por los cuales se puede presentar querella. Porque la querella es solamente para ejercicios de acción penal privada. Y el 415 es claro. Como les dejé indicando ayer, es solamente únicamente para calumnias, para el delito de usurpación, el delito de estupro y las lesiones que generen incapacidad o enfermedad hasta por 130 días. Y como les indiqué, de igual manera, para los delitos contra animales que forman parte del ámbito para el manejo de la fauna urbana. Revisemos rápidamente lo que dice el 152 y con eso vamos a empezar a redactar ya una querella y la denuncia respectiva. El 152, para que quede claro, como les dejé indicando ayer, conforme lo establece el 415, dice, numeral 4, solamente podemos plantear acciones penales por querella, que son acciones penales privadas, cuando en el numeral 4 dice lesiones que generan incapacidad o enfermedad y hasta 30 días. Entonces, ¿qué dice el 152? Numeral 1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 30 a 60 días. 2, dice el 152, numeral 2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 2 meses a 1 año.
Como pueden ver, aquí las penas van. La incapacidad de 4 a 8 días en el numeral 1 y en el numeral 2, la incapacidad de 9 a 30 días. Ahí, solamente en esos dos numerales podemos plantear una querella. Si las lesiones son conforme lo establece el numeral 3, 4 y 5, ahí nosotros presentamos una denuncia por lesiones, ya no una querella. ¿Qué dice el 152 numeral 3? Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 31 a 90 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces está clarita la norma. El 415 numeral 4 claramente establece que dice que se puede plantear únicamente por querella cuando la incapacidad, y ustedes vean en el examen médico legal, o la enfermedad sea de hasta 30 días. Acá como dice que ya pasa en el 3 de 31 a 90 días, ya tenemos que plantear denuncia. De igual manera, en el numeral 4, si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o mentales, o una incapacidad o enfermedad que no siendo permanente supere los 90 días, de igual manera. Y aquí, este numeral 5 es con el caso práctico que les voy a indicar, que me tocó en audiencia ese rato. Tenemos que tener bien claro las normativas cuando, para nosotros, porque yo estaba en calidad de abogada de la parte querellada, de los dos querellados, que les acusaron por lesiones. Se inició por querella, con el 152 numeral 1, porque el examen médico legal de la presunta víctima querellada habían adjuntado y determinado según la valoración médico-legal, el médico legista que tenía una incapacidad para el trabajo de 4 a 8 días. Pero después la señora sí hace unas valoraciones porque argumentando de que le empezaba a molestar la nariz, porque pues, se presume que mis presuntos defendidos le habían agredido a la señora. Entonces, nosotros acudimos a la audiencia, estábamos ya todo fundamentado y preparado para la audiencia para nosotros defenderle en base a querella, con el 152 numeral 1. Cuando el abogado coge y dice, señora jueza, se ha realizado la señora una radiografía en la que aquí en esta radiografía se puede llegar a determinar, señora jueza, que la señora tiene un desvío del TAC. Entonces, ¿qué? Nosotros ahí ya no. Lo único que como defensa técnica nosotros ya de la parte querellada facilita, ¿qué es lo que hicimos? Esperar que hablen, que hable el abogado de la parte actora, que pida todo lo que pidió. Pidió indemnización de daños y perjuicios, pidió que quería que le paguen los supuestos daños que mis defendidos habían hecho en el local, que se habían roto vidrios, que se habían dañado sillas, bueno, todo ese tipo de situación. Y estaba pidiendo una indemnización y valoración por un monto de más o menos unos 80,000, sí, $80,000 en este caso, sí, en el que le estoy poniendo de ejemplo, $80,000. Bueno, yo le dejé nomás al abogado de la parte actora, de la parte querellada, que hable, cuando dice, y dentro de los medios de prueba, señora jueza, debo indicar que existe un examen médico legal en el que mi defendida puede llegar a perder la vista. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué tenía que hacer como abogado yo de la parte querellada? Esperar que hable, eso sí, se les deja que hablen toda la parte actora, no puedo suspender ni pedir el uso de la palabra, nada. El momento que la señora juez me concede ya el uso de la palabra a mis defendidos y yo en calidad de abogada de ellos por representación, expresé en el acto, si ya les voy a dar, si desean el número de causa, una intervención cortita con la que la señora jueza tuvo que inhibirse y mandar el proceso a la fiscalía, fundamentándome en lo que establece el artículo 152, numeral 5, que dice, si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido, facultad de habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Y si dice, si la lesión se produce durante concentraciones, bueno, esa es otra situación, pero
En la audiencia, conforme lo indicó la parte que eres ya del abogado, la defensa técnica de la señora, cambió ya la normativa, cambió ya la regla y le pidió a la señora, y la señora jueza le pidió que por favor en el término de 3 días ratifique lo manifestado en la audiencia y presente en legal y debida forma su fundamentación. ¿Qué es esto? Que presente la querella respectiva, indicando que se ratifica que a partir de ahora ya no va a pedir que se le sancione a mis defendidos por el 152 numeral 1, sino por el 152 numeral 5. Entonces, como les digo, tenemos que tener sumamente claro las normas, saber cuándo cabe una querella, cuándo cabe una denuncia, para poder ejercer una defensa técnica sumamente adecuada. Entonces, como les estaba indicando, el ejercicio privado de la acción penal contra los 5 delitos. Calumnia con el 182, usurpación con el 200, estupro con el 167, las lesiones que generan incapacidad o enfermedad de hasta 30 días con el 152 que les acabo de leer, y todos los delitos contra animales que forman parte del ámbito para el manejo de la fauna urbana que se establece en el 249, que ya les indiqué el día de ayer. Entonces, continuemos ahorita con, con la denuncia. Empecemos con la denuncia. Todo lo que tenga que ver referencia con la denuncia, lo vamos a encontrar establecido en el artículo 422 al 431 del Código Orgánico Integral Penal. Todo se encuentra arreglado y establecido en la norma. Lo importante es que nosotros tengamos y podamos utilizar la norma de manera adecuada y correcta. Entonces, ¿qué dice el 421? Ojo, en la denuncia la puede realizar cualquier persona. ¿Ok? Dice, ¿qué dice? El 421. La denuncia. La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción penal podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía, al personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal o Ciencias Forenses o ante el organismo competente respectivo. La denuncia será pública, sin perjuicio de que los datos de identificación personal del denunciante, procesado o de la víctima se guarden en reserva para su protección. Ahora tenemos que tener claro que, como dice la norma, todas las personas estamos en obligación de denunciar, pero el Código Orgánico Integral Penal establece normas claras para quienes deben denunciar, establece las excepciones también para quienes no pueden denunciar. Si yo presento una denuncia, ¿cómo debo realizar esa denuncia? Si la persona no tiene preparación, no es letrada, tiene que necesariamente hacerlo con compañía de testigos que la respalden. Todo eso ustedes van a encontrar del 421 al 431. Formas de denuncias, como les indiqué, tiene que ser escrita o verbal, y la responsabilidad que acarrea el hecho de presentar una denuncia. ¿Ya? Dentro de las responsabilidades de la denuncia, dejar sumamente claro que en las diferencias que se establecen entre denuncia y querella, aquí en la denuncia yo no soy parte procesal. En la querella yo soy parte procesal. Entonces, yo, como dice el 431 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de la responsabilidad, dice, la o el denunciante no es parte procesal. ¿Ok? Entonces, en la querella, nosotros, si presentamos una querella, sí entramos a ser partes procesales. Ahora, ¿quiénes estamos obligados a realizar una denuncia? Como les indiqué, el 421 es sumamente claro. El 421 indica que todos los ciudadanos nos encontramos en el deber de denunciar, toditos, sin excepción alguna, seamos nacionales, extranjeros, tenemos la obligación de denunciar. ¿Y qué dice? ¿Quiénes deben denunciar? El 422. El numeral 1 dice, la o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. ¿Quiénes también tienen que denunciar? En el numeral 2 dice, las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados que conozcan de la comisión de un presunto delito. Y 3, las
o los directores, educadores u otras personas responsables de instituciones educativas por presuntos delitos cometidos en dichos centros. Y como les indiqué, de igual manera, el Código Orgánico Integral Penal, de igual manera, nos establece exoneraciones del deber de denunciar, que son, dice claramente el 424, nadie podrá ser obligado a denunciar a su cónyuge, pareja en unión estable o parientes desde el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Tampoco existirá esta obligación cuando el conocimiento de los hechos esté amparado por el secreto profesional. Aquí, en un aspecto sumamente importante, en lo que les dije del asunto de las denuncias. Si las denuncias nosotros acudimos a la fiscalía y las realizamos de manera verbal, esta tiene que ser plasmada escrita y se levanta una acta. ¿Ok? En relación a las denuncias, para que tengan pleno conocimiento, ya les voy a ir explicando cada uno de los pasos, cómo vamos a ir realizando. Les voy a dar un caso práctico y vamos estableciendo cada uno de esos, pero en el 430 del Código Orgánico Integral Penal, ustedes van a encontrar todo lo que debe contener una denuncia. Y dice, la denuncia deberá contener los nombres, apellidos, dirección domiciliario, casillero judicial o electrónico del agua del denunciante, la relación clara y precisa de la infracción y el lugar y hora en la que fue cometido. Se dejará constancia del día y hora de presentación y, si es posible, se consignan los siguientes datos. Nombres y apellidos de los autores, cómplices, si se los conoce. Si se conoce. Si no se conoce, solamente se indica que no se conoce y se pone NN. ¿Ok? Si se los conoce, así como los de las personas que presenciaron una infracción o que puedan tener conocimiento de ello. SOS dice los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños causados. Únicamente con esos requisitos ya podemos presentar una denuncia, porque como les dejé indicando, en la denuncia nosotros solo vamos a poner en conocimiento del agente fiscal para que él realice todas las diligencias respectivas y pertinentes y procedan a la investigación y determinen si existe o no responsabilidad penal en un presunto delito o infracción penal. A diferencia de la querella, que esa se plantea de otra manera. Entonces, hemos hablado de las denuncias, les hablé quiénes deben denunciar, quiénes están exentos de denunciar, las formas de las denuncias que tienen que ser escritas y verbales, que establece la norma. La denuncia, a ver, esto es sumamente importante. Lo que establece el 430. Las denuncias con reservas de identidad. Se puede presentar denuncias, sí, con reserva de identidad cuando nosotros, en las denuncias respectivas, sean estas de manera verbal o escrita, nosotros les indicamos a la gente, el receptor de la denuncia, y él está en la obligación, al momento de hacer el registro respectivo, de poner un código especial para que no sea registrado el nombre de la persona que le está denunciando. Eso se puede hacer, está establecido en la norma y así lo establece el 430 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: la denuncia deberá contener los nombres, apellidos, dirección domiciliaria o casillero judicial. Se dejará constancia, dice, del día y hora de la prestación. La falta de cualquiera de estos datos no obstará la iniciación de la investigación. La denuncia por mandatario requiere poder especial en el cual deberá constar expresamente los datos establecidos. Sobre todo, denuncias en delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, ofertas de realizar tráficos de influencias, que es lo que se da bastante aquí en el país, estaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, que estamos ahorita con los decretos presidenciales que va dando el presidente, producción y tráfico, todo lo que tiene que ver con drogas, sustancias que son sujetas a fiscalización, enriquecimiento privado, no justificado, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, entre otras. Se pueden presentar las denuncias ante la Fiscalía con el carácter de reservado. Como les dije, esta denuncia será registrada con un código alfanumérico sumamente especial que va a identificar, sí, a la persona que denuncia, pero ya no va a salir con nuestro número de cédula. En mi caso, 17, 16, 35, 97, 97, campeón de María Elizabeth, ya no se registra. Sale con un código alfanumérico y no se puede identificar quién es la persona que está denunciando,
pero el agente investigador fiscal, apoyado con el auxilio de la Policía Nacional, realizará las investigaciones respectivas, empezará el trámite y procederá a registrar la misma. Estas denuncias, se mantendrá un registro cronológico de las personas que intervengan en el trámite de las denuncias, con reserva de identidad. La persona que denuncie podrá, de igual manera, por el principio que está pidiendo de reserva y porque puede llegar a sentirse perjudicada o afectada, solicitar el ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y otros participantes dentro del proceso penal. Claro que en este tema, la fiscal se encuentra en la facultad de valorar la pertinencia o no de que sea ingresada a la protección de víctimas y testigos. En relación a la denuncia, les voy a dar un modelo sumamente rápido de una denuncia que saqué. Ya, a ver, en relación a la denuncia, dejarles también claro que cuando nosotros llegamos a presentar una denuncia por escrito, todo está, por cierto, por indicarles un asunto sumamente importante. La verdad, estuve trabajando en el tema, pero yo como más acostumbro a dar las exposiciones más de manera oral, como si fuera una ponencia, como si estuviera dando una clase. Le estoy preparando el tema. Ya le mandé al compañero de soluciones jurídicas, pero me falta adjuntarle los modelos y todo ese tipo de situaciones, solamente le puse las ideas claves. Entonces, a todos aquellos que se hayan inscrito, que estén dentro de este curso, se les va a entregar toda la ayuda a memoria de los temas que tratamos el día de ayer, como los que estoy tratando el día de hoy. Entonces, la información está lista. Por favor, yo el día hasta mañana, hasta la tarde, me comprometo a pasarles ya todito lo que les estoy dando, lo que les di ayer, lo que les di hoy día, con artículos, con normativa, las ideas claves, exponiendo las semejanzas, las diferencias de los términos que estoy utilizando y los modelos respectivos. Única y exclusivamente me voy a dar la molestia de hacerles con NNN para que no vayan los nombres de mis defendidos en Muchísimas las causas. gracias, doctora. Ya. Entonces, eso les voy a pasar el día de mañana. Igual, para que los que son partes de grupo, igual se bajen de ahí. O si alguien necesita, igual yo acabo y me escriben, perdón, me escriben al WhatsApp y no hay ningún inconveniente. Se les pasaría. Pero ya yo entrego a Soluciones Jurídicas y Soluciones Jurídicas se va a encargar de entregarles el material. Porque generalmente eso es lo que acostumbro a hacer. Con la persona que me contrata les entrego el material y ellos se encargan a los que se han inscrito, pasarles la documentación. Entonces, esa información, de lo que tengo entendido, se va a cargar en el aula, en el material que yo voy a remitir en PDF. Como les digo, les voy a pasar en el documento todo lo que les estoy indicando, semejanzas, diferencias de términos. Si no avanzo a darles las clases de hoy día de algunos temas que tienen que ver con materia penal, de igual manera les voy a hacer llegar para que tengan ustedes conocimiento de todo lo que les indiqué en relación a los delitos, que son de circunstancias atenuantes, agravantes, lo que son delitos continuados, cuando se acumulan los delitos y otro tipo de situaciones. Entonces, continuemos. Dentro de lo que es la denuncia escrita, dejarles claro que cuando nosotros les presentamos una denuncia escrita, en la Fiscalía General del Estado tenemos que pedir el formulario. Yo generalmente siempre les acostumbro a pedir para que me quede constancia del registro. Y en ese formulario se registra el nombre del denunciante, la cédula, el teléfono, quién es el denunciado, la cédula, teléfonos, abogados patrocinador, lugares y fechas del incidente y dónde nos pueden llegar a notificar. Es esta hojita que no sé si no está tan visible ahorita, pero bueno, yo todos estos documentos les voy a pasar en el documento que voy a entregar a Soluciones Jurídicas y ellos se van a encargar de pasarles a ustedes para los que se han inscrito en el presente curso. Empecemos con la denuncia. Entonces, como les indiqué, la denuncia va dirigida única y exclusivamente a la Fiscalía. Podemos hacerlo de manera general. Fiscalía General del Estado, Fiscal Provincial, que es en cada provincia. Si ustedes saben y pueden llegar a determinar, como ya son abogados,
revisan el Código Orgánico Integral Penal y le ponen señor fiscal de soluciones rápidas, señor fiscal de violencia intrafamiliar, señor fiscal de la materia que sea pertinente. Caso contrario, única y exclusivamente es Fiscalía General del Estado, Fiscalía Provincial de Pichincha. En relación a la primera parte, eso sí tenemos que tener sumamente claro. A ver, hay muchos que solamente ponen el nombre, el apellido y no se individualiza la persona, ponen un solo nombre y un solo apellido. Si la persona tiene dos nombres, dos apellidos identificados y determinados totalmente en la cédula, tenemos que poner los dos nombres y apellidos. ¿Ok? Se pone la cédula de ciudadanía, el estado civil, la edad, la ocupación, a qué se dedica, la profesión o ocupación, la dirección donde vive y necesariamente tenemos que poner, si lo hacemos con abogado, en esta parte del encabezado, donde se le va a notificar para la denuncia por el delito que ha cometido. Caso contrario, única y exclusivamente, si acude solamente la persona que va a denunciar, no hace falta que se determine lo último que les indiqué, que es el casillero judicial, porque como les indiqué, la denuncia es poner solamente en conocimiento de la autoridad competente, que en este caso es el fiscal, que se ha cometido un delito y puede hacerlo únicamente solo la persona que se creyere perjudicada o puede hacerlo con escrito de abogado. En el caso que estoy estudiando, ponemos los datos del denunciado, igual, el denunciado responde a los nombres X y Z, con cédula de ciudadanía, todo lo que podamos dar facilidades al señor agente fiscal, debemos poner. Caso contrario, si no conocemos, ponemos únicamente los datos que tengamos. De igual manera, en relación al denunciado, ahí sí no hay ningún inconveniente. Si yo conozco que solamente el señor se llama, a ver, en mi caso, me denuncian a mí y dicen, no saben que mi otro nombre es María, yo me llamo María Elizabeth Campi Ortega, pero todo el mundo me conoce por Elizabeth Campi. No, no conocen que yo les he estafado, les he robado, atentado contra el pudor, he hecho cualquier delito y solamente saben que me llamo Elizabeth Campi. Entonces, ustedes al momento que ponen datos de la persona denunciada tienen que poner la denunciada corresponde a los nombres de Elizabeth Campi. Únicos nombres y apellidos que conozco, ¿ok? O en caso de que se dé un robo y ustedes no saben quién les denunció, ahí se pone, el denunciado desconozco las generales de ley en virtud de que el delito es por robo y solicito que, señor agente fiscal, usted determine conjuntamente con el señor agente investigador de la policía designado conforme lo establece la norma para que procedan a realizar a las investigaciones respectivas del caso en relación a lo que son los datos del denunciado. Otro punto sumamente importante que tenemos que poner en la denuncia es la infracción con la que se denuncia. El denunciado, ahí ponemos nosotros, en este caso es una denuncia por violencia psicológica. Como les dije el día de ayer, tenemos que tener sumamente claro cuándo cabe una denuncia en la fiscalía por delito, que ahí es únicamente por delito y lo establece el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal, que dice violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Entonces ahí cabe cuando les indiqué lo que dice, cuando cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, si esa persona, en este caso, aquí dice que el señor denunciado ha ejercido violencia psicológica, dice, en contra de la presunta víctima, porque le ha sabido estar hostigando, le ha sabido manipular, le ha sabido amenazar, le ha sabido humillar. Entonces ahí cabe la denuncia en la fiscalía por violencia psicológica. Si no es así, toca presentar la denuncia respectiva en el juzgado de contravención por el tema de violencia intrafamiliar. Entonces, sigamos. Infracción por la que se denuncia, el denunciado ha contravenido lo establecido en el 157 del Código Orgánico Integral Penal. En los fundamentos de hecho, tener sumamente claro que en las denuncias los hechos tienen que ser denunciados hasta 30 días con
con anterioridad. A ver, si yo fui víctima de un hecho, puedo denunciar en casos de violencia intrafamiliar y como les dije, el examen médico vale solamente 30 días, no puedo denunciar hechos de violencia que hayan sido realizados con anterioridad. Los puedo poner como antecedente, sí, pero en la parte inicial, en el meollo del asunto, tengo que indicar los hechos relatados. En casos de violencia intrafamiliar, eso es todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar es un tema sumamente importante que sería bueno ser tratado en otra capacitación, porque el tema de delitos de violencia intrafamiliar tienen un trato sumamente especial, tanto en la ley como en el reglamento. Entonces, aparte de ser reservados, tienen como les indico, un trato diferente al cometimiento de los demás tipos de delitos. Entonces, aquí claramente indico que es el caso señor fiscal que mantuvo una relación con el señor XXX desde junio tal, el 6 de octubre del 2018, se realizaron los hechos, voy relatando todo y indicando por qué se da ese tipo de situaciones. Cómo le ha ido injuriando, cómo le ha ido manipulando, por qué no le dejaba salir a trabajar, si le dejaba salir a trabajar, bajo qué términos ella podía salir a hacer cualquier tipo de actividad, cómo le humillaba, diciéndole que es gorda, que es esto, que nadie, bueno, todos esos epítetos y términos que mal se utilizan. ¿Ok? Entonces, eso tenemos ahí. En relación de los hechos con la infracción denunciada, debemos indicar claramente que los hechos indicados supra se desprenden que desde junio del 2014, fecha en la que inicia la relación de pareja con el señor X, he sido víctima de violencia psicológica por parte de mi aún cónyuge, lo cual me ha mantenido en un círculo de violencia constante que ha menoscabado mi salud emocional y psicológica, logrando trastocar el desarrollo normal de mis actividades profesionales. Necesariamente, aquí en casos de violencia intrafamiliar, como les digo, es un tema sumamente diferente. Aquí se tiene que justificar la condición de víctima, conforme lo establece el 441 del Código Orgánico Integral Penal vigente. Entonces, nosotros aquí sí, en casos de violencia intrafamiliar, con el 441 justificamos la condición en la que comparecemos de víctimas por el delito de violencia psicológica. ¿Ok? Necesariamente tenemos que poner esa cláusula. Caso contrario, hay muchos que dicen en virtud que no ha dado fiel cumplimiento a la misma, proceden a inadmitir o le cogen y le archivan. ¿Ya? Y dejando en claro que con el 441, mis calidades de víctima las hago en base a de que han afectado mi autoestima, honra y desarrollo personal. Como es un caso especial de medidas de protección, por eso les traje este como ejemplo, como es un caso excepcional, aquí pedimos dentro de la denuncia mismo las medidas que nosotros creamos pertinentes y que nos vayan a beneficiar. Entonces, nosotros pedimos que se sirva a solicitar ante el juez de garantías penales con carácter de urgente las medidas de protección en el 558, numerales 2, 3, 4 y 5 del Código Orgánico Integral Penal a favor de nuestra víctima. Y como estamos haciendo con escrito de abogado, nosotros cogemos y señalamos el casillero judicial para posibles notificaciones. La denuncia es sumamente fácil de realizar. En sí, como les vuelvo y les repito, es un trámite que única y exclusivamente le hacemos para poner en conocimiento de un agente investigador que se ha realizado el cometimiento de un delito. Entonces, en eso no habría ningún inconveniente. Ahora sí vamos a pasar a la acusación particular. La acusación particular, esa se encuentra establecida en el 432 en adelante del Código Orgánico Integral Penal y como les había indicado, única y exclusivamente cabe para los delitos que se encuentran establecidos en el 415 del Código Orgánico Integral Penal, que son la calumnia, el estupro, la usurpación. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el Código Orgánico Integral Penal en relación a la acusación particular? 432. Todo nosotros tenemos en la norma, o sea, no tenemos para qué estar inventándonos ni diciendo cualquier tipo de situación. Todo está establecido en la norma. ¿Qué dice la acusación particular? Podrá presentar acusación particular la víctima por sí misma o a través de su representante legal, sin perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y de reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no presente acusación particular.
La víctima, como persona jurídica, podrá acusar por medio de su representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante procuradora o procurador judicial. El trámite. En el procedimiento se deberán seguir las siguientes reglas. La acusación particular podrá presentarse desde el inicio de la instrucción hasta antes de su conclusión. El numeral 2. La o el acusador particular comparecerá ante la o el juzgador a reconocer el contenido de la acusación. Necesariamente, cuando nosotros planteamos una querella, como les dejé indicando anteriormente, ya ingresamos a ser parte procesal y necesariamente tenemos que acudir a reconocer la acusación particular, conforme lo establece el 433, numeral 2. El numeral 3 del 433 claramente indica que la o el juzgador examinará si la acusación particular reúne los requisitos previstos y la aceptará a trámite, ordenando la citación. Si la encuentra incompleta, el juzgador, después de precisar por qué razón se encuentra incompleta, posiblemente en la acusación, no determina con claridad y precisión dónde se fueron los hechos, no determina quiénes son las personas que les está querellando o les está acusando, entonces puede mandar a completar. No determina un lugar específico para que porque le dicen, hay algunos que dicen al querellado se le citará en las calles tal, 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 pero no especifican con claridad y precisión. Hay a veces dicen en la avenida Maldonado. Entonces, la avenida Maldonado, por más que sea principal, pero tiene una nomenclatura. Entonces, hay situaciones por las más mínimas y de pequeñas que nosotros nos olvidamos de poner. Necesariamente tenemos que poner en avenida Maldonado y más o menos una circundante. Entonces yo puedo poner en Avenida Maldonado y otra calle, Los Laureles, se me ocurre ahorita. O le pongo en Avenida Maldonado N5114 y algo de referencia para que no les manden a completar, porque si a veces no se completa, también dentro del término establecido, le inadmiten o le archivan. Entonces imagínense como profesionales también. El cliente ve todo ese tipo de situaciones y dicen, uy, este doctor, esta doctora, ya desde el inicio ya me está quedando mal. O sea, esos pequeños detalles son los que tenemos que tener en cuenta para nosotros hacer imagen también como profesionales dentro de nuestros clientes y así nos puedan seguir recomendando, porque el cliente, la mejor carta de presentación para mi criterio como abogada es el hecho de que a mí me recomiende, yo hago bien el trabajo, entonces, ¿qué hace? Uy, la doctora ha sido eficiente. Me recomiendan, me recomiendan, me recomiendan, me recomiendan y así tengo más trabajo. Entonces, eso, estimados colegas y compañeros. En relación al 433, el numeral 4 dice, el juzgador ordenará la citación con la acusación particular a la persona procesada por cualquier medio efectivo a su alcance y dejará constancia en dicho acto procesal. Aquí, si yo ya no quiero presentar mi acusación particular, no quiero seguir ya con la querella, la víctima podrá desistir, dice, en cualquier momento de la acusación particular. Ay, antes que me olvide, las acusaciones particulares en este tipo de trámites, la Defensoría Pública no las patrocina, porque ellos única y exclusivamente patrocinan trámites que son de carácter público, más no de carácter privado. Entonces, necesariamente cualquier persona que desee presentar una querella por los 5 delitos que establece el 415, que son de acción penal privada, necesariamente necesitan y requieren que se los haga con firma de abogado. Entonces ahí ya tenemos algo de trabajo también para los que estamos en el libre ejercicio profesional. Ahora sí, el 434 del Código Orgánico Integral Penal establece con claridad y precisión cuáles son los requisitos que nosotros debemos colocar en una querella. Y dice, 434. La acusación particular se presentará por escrito y contendrá el nombre, apellido, dirección domiciliaria o casillero judicial o electrónico, número de cédula de ciudadanía o identidad o número de pasaporte de la persona que la presenta. El nombre y apellido o identificación que individualice a la persona procesada y, si es posible, su dirección domiciliaria. La justificación de encontrarse en condición de víctima. En materia penal necesariamente tenemos que poner esa calidad. Si no la ponemos, igual nos mandan a completar el 441. La relación de los hechos con determinación de lugar, día, mes y año en que se es cometido, así como de la infracción acusada.
la firma de la persona que acusa o de su apoderada o apoderado con poder especial. En este poder se hará constar expresamente el nombre y apellido de la persona procesada o acusada y la relación completa de la infracción que se quiere acusar. Y numeral 6, si la o el acusador no sabe o no puede firmar, deberá estampar la huella digital en presencia de una o un testigo. Aquí, en relación a los testigos, cuando la persona no sabe firmar, me olvidé de indicarles, en la denuncia se requiere de 2 testigos. En la querella, como establece la norma, en el numeral 6, el 434, únicamente se requiere, la presencia de una o un testigo. Esa también es una diferencia que tenemos que tener en cuenta. Cuando vayan a presentar querellas, un solo testigo, si no sabe leer, ¿no? O no puede firmar. Y si vamos a hacer una denuncia, necesariamente tiene que ir 2 testigos. ¿Quede claro eso también? A ver, en relación a la acusación particular, cuando yo me siento afectada, pero no solamente me han lesionado a mí, sino me lesionaron a mi primo, a mis demás familiares, o en la lesión que hubo, nos lesionaron, qué sé yo, a 6, 7, 8, necesariamente tenemos que firmamos los 8, la querella, pero necesariamente nosotros tenemos que poner un procurador para que esa persona acuda a la audiencia en representación de los 7, 8, 9, 10 o demás personas que se creyeren perjudicadas. Así lo establece claramente el artículo 436 del Código Orgánico Integral Penal, que dice, procurador común, si en un mismo proceso se presentan 2 o más acusadores por el mismo delito y contra los mismos procesados, luego el juzgador ordenará que nombren un procurador común, si nosotros no lo hacemos, claro. Estamos ahí 8 y firmamos, entonces, de preferencia para que no nos manden a completar de igual manera, porque como les digo, si no hacemos bien no presentamos bien una demanda, no presentamos bien una denuncia, no presentamos bien una querella, que son las formas con las que se inicia cualquier tipo en relación a la defensa de nuestros derechos, denuncia y querella en materia penal y las demandas en materias civiles, laborales, contenciosos administrativas, familia y otros, entonces nos van a mandar a completar. Entonces, para que la señora jueza no nos haga referencia al 436 de que tenemos que indicar un procurador común, nosotros al inicio ya de lo que vamos a presentar la querella, si son varios denunciados, entonces, varios querellantes, que somos los que presentamos la querella o la acusación particular, necesariamente tenemos que ya designar un procurador común. Si no, la señora jueza o el señor juez están en la facultad, conforme lo establece el 436, de que les mande a completar e indiquen un solo procurador. Doc, le molesta una Como, pregunta. Interrumpo. sí, No es dime. necesario, entonces, aparte de la procuración, no basta solo con la autorización que tú lo hagas en el primer escrito. O sea, que tienes que de ley elaborar la procuración en la notaría. No hace falta en la notaría, no. Ustedes cogen y ponen y dicen procurador común. Entonces dicen yo tal. Pongo Elizabeth Campi Ortega, Porque Paul Merino, pones al ¿perdón? final, por lo general tú dices autorizo para que suscriba el abogado tal y firman 2, 3 personas. Pero Claro, pero tienes que hacer dime, constar la de procurador común, o sea, la palabra, o la procuración en notaría. Por eso es mi duda. a ver, verás, a ver, presentamos toditos con otras generales de ley. Yo pongo Elizabeth Campi Ortega, ciudadana de tal, con todas mis generales de ley. Pongo Paul Merino, tal. Pongo Luis Chávez, tal. Angélica HP, tal. Hemos sido víctimas de lesiones por parte de nuestro primo, de nuestro familiar, de no sé qué, de no sé cuánto, de nombres tales. Para la presente querella, designamos como procurador común a a nuestra prima, a nuestro familiar o a cualquier persona X, Y, Z para que acuda. Pero al momento de la firma, firmamos los 4, firmamos los 7, firmamos los 8. Pero designamos como procuradora común para que acuda a las diligencias, nos represente y todo, pero en el encabezado, al momento que vas a realizar la denuncia, la querella la presentan todos con todos los datos, pero solamente le pones que designan como procurador común a tal o cual persona. Ok, Doc, ok, gracias, muy gentil.
¿ya? ¿Y qué dice el 436? La o el juzgador ordenará que nombren un procurador común dentro de las 48 horas posteriores a la presentación de la acusación y si no lo hacen, lo designará de oficio. Esta regla no se aplicará si son varios los directamente afectados por el cometimiento del delito. A ver, no sé si tú tal vez me estás preguntando en relación a la procuración judicial cuando vamos a hacer un trámite y nos quieren dar para que nosotros intervengamos también como parte procesal. Eso, Claro, ahí viene mi duda. Entonces, claro, una cosa es procurador común y otra es una procuración judicial, claro. claro, entonces eso tenemos que tener sumamente claro. O sea, procuradores comunes es dentro de los participantes que estamos, estimados doctores, si deseamos tener, ya. Sí, como les dice el compañero de soluciones jurídicas, a los que se han inscrito, yo el día de mañana me encargo de pasar el material al compañero responsable de soluciones y él se encargará de pasarles al grupo de ustedes todo lo que les estoy indicando ahorita en lo que les indiqué ayer y lo que les voy a indicar el día de hoy. Entonces, como te estaba diciendo, una cosa es procurador común y otra cosa es procurador judicial. Entonces, para la procuración común, no hace falta ustedes que vayan a una notaría a hacer la procuración. Presentamos la denuncia, presentamos la querella, presentamos la demanda y ahí designamos un procurador común, que es una persona que les va a representar a todos, para que a veces no acudan todos. Suponte, existen delitos que son o demandas en trámites civiles de familia. Suponte en un delito que estamos declarando la interdicción. La señora tiene 17 hijos, de las señoras antiguas, ¿no? Y tiene los hijos de matrimonio que ha tenido, tiene nueve hijos que le están demandando a los 8 hermanos que tuvo solamente la señora con su segundo compromiso. Entonces, ahí, ¿qué hicimos en la demanda de interdicción? Se pone que los 9 comparecen a la demanda y firman todos, se ponen las generales de ley de los 9 y de igual manera pusimos la demanda de los 8 hermanos que se les estaba demandando porque es un juicio de interdicción en materia civil, no penal, pero le estoy poniendo como ejemplo. Entonces, y designamos como procurador común de la presente demanda de interdicción a nuestro hermano, el señor tal. Y nos aceptaron la demanda, no hay ningún inconveniente. De igual manera, en las querellas, no hay ningún inconveniente cuando nosotros presentamos una acusación particular y la querella solamente, única y exclusivamente, pongo todos los datos, todas las generales de ley de todos, firmamos y con el 436 le indicamos que conforme lo establece el artículo 436, procedemos a designar procurador común dentro de la presente causa, ¿ya? Y no ha pasado absolutamente nada. No hace falta, como les digo, para designar un procurador que tenga ese tipo de situaciones. Continuemos en relación a la querella. La querella necesariamente tiene que ser citada. Y el 435 claramente establece cómo se debe realizar la citación. La citación de la acusación particular se realizará al o al acusado de manera personal. Eso tenemos que tener sumamente claro. Tiene que realizarse de manera personal, entregándole la boleta correspondiente. Si no está presente en el lugar señalado para la citación, se le citará mediante 3 boletas entregadas en su residencia o domicilio, en 3 días distintos. Pero si señala domicilio judicial, una vez que ya me llega, ¿no es cierto?, la primera citación, en calidad de querellado, yo recibo. Entonces, ya acudo yo y señalo casillero judicial, entonces ahí cambia ya la figura de citación, ya no se realiza de manera personal, perdón, mediante 3 boletas, sino únicamente ya se queda con la citación de manera personal, porque yo ya acudo señalando casillero judicial, entonces ya no sería la citación mediante 3 boletas entregadas en su residencia al lugar de domicilio, así lo establece la norma, pero si se señala domicilio judicial, la citación se la realizará mediante una sola boleta dejada en dicho domicilio o dirección establecida. Entonces, la norma es sumamente clarita, no tenemos Justo en a este dónde tema. ir. ¿Sí? A ver, justo en este tema que está topando ahorita. eh, ¿Ya? pero también puedes notificarle a través de correo electrónico, ¿no? Otra forma de Claro, citar. también. O no aplica Otra en lo penal. forma, Creo que sí, porque en el COGEP también te habla del correo electrónico, pero yo creo que también aplica en lo penal. sí,
Es que eso te estoy diciendo, aquí también, léele la parte del 435 que les acabo de leer. Dice claramente, pero si se señala domicilio judicial, la citación se la realizará mediante una sola boleta dejada en dicho domicilio o dirección electrónica. O si tienen el Ajá, correo y ustedes ponen dentro de la querella, también se la puede, tanto en materia civil como en materia penal, se las puede notificar. Ahorita para las dos materias se puede hacer también la citación mediante correos. ¿Ya? gracias, Verán, doctor. aquí no se preocupe. En relación a lo que es la citación, nosotros tenemos que tener claro qué dice. En las boletas de citación se hará constar el texto de la acusación y el auto de aceptación a trámite. Necesariamente aquí nosotros tenemos que tener claro ese tipo de circunstancias. Y la boleta tiene que contener la prevención de designar a un defensor público y señalar casilla judicial. Y mucho ojo, dice, si el procesado está prófugo o se desconoce su domicilio, bastará la citación al casillero judicial si se ha señalado y a la Defensoría Pública. Y si se desconoce su domicilio y casillero judicial, la citación se hará a través de la Defensoría Pública. Entonces, no hay ningún inconveniente. Para seguir continuando con este caso, les voy a ver, vamos, la denuncia ya hablamos, un modelo de querella. Y aquí les voy a indicar cómo es lo que se presentó. Del caso que les indiqué que yo tuve la audiencia y necesariamente ellos presentan con el 152 numeral 1, que como les indiqué, solamente se puede presentar querellas. Si van a presentar por el 415 numeral 4, solamente la pueden hacer con en el 105, ahí utilizando las lesiones, el 152, como les indiqué, numeral 1 y 2, porque ahí la incapacidad está solamente hasta 30 días. Entonces, en el uno es de 4 a 9 días, en el numeral 1, en el otro es de 10 a 30 días. Entonces, solamente con eso se puede presentar querella. Si ya van a haber lesiones mucho más largas, pasado ya los 31 días en adelante, o determinan que la persona puede llegar a trastornarse, a perder la capacidad o cualquier otro tipo de situación, necesariamente tienen que aplicar con el 152 denuncias. Entonces, les voy a hacer un estudio breve de este asunto de materia de cómo inició como una querella con el 152, ellos nos que hacen la querella a nosotros, acudo yo a la audiencia y como ya el señor abogado de la otra parte dijo claramente que ya no, que ha determinado que con el pasar del tiempo la señora siente molestias en la nariz por el presunto golpe que le han ocasionado a mis defendidos. Entonces, rapidito, ¿qué está queriendo decir? ¿Que determina una incapacidad? Sí, necesito que se haga una valoración médica, señora. Entonces, señora juez, usted ya no es competente, según lo que establece el señor, usted ya no es competente para conocer porque el examen médico de la señora determinaba una incapacidad solamente de 4 a 8 días. Aquí el abogado de la defensa está diciendo que la señora se siente con molestias, se siente que le está afectando el tabique, todo eso, y que necesita que se amplíe el examen médico legal, entonces que se tomen las acciones legales pertinentes. Pero usted, señora jueza, en caso de que el señor se ratifique en lo que está manifestando, de que ya no quiere ir por el 152 numeral 1, usted, señora jueza, ya no sería competente porque se estaría hablando ya de que el señor se encuentra, la señora querellante se encontraría ya en el 152 numeral 5 con afectaciones sumamente más graves. ¿Se acabó? La señora jueza en ese momento, de manera verbal, proceden a notificar, a inhibirse del conocimiento de la causa y posterior hacer un auto y emitir el oficio respectivo ellos ya a la fiscalía para que un fiscal proceda a conocer de la presente causa. Pero les voy a asimismo explicar este modelo, les voy a pasar quitando los nombres de las personas igual que están interviniendo, les voy a poner en conocimiento. Entonces, vamos. Como les indiqué, la autoridad competente para presentar una querella es la unidad judicial penal con sede en Quito, ¿no es cierto? En cualquier parroquia. Ponemos todas las generales de ley, María Elizabeth Campio Ortega, ecuatoriana tal, cédula, domiciliada, todo eso. Los nombres y apellidos de los acusados de igual manera. Si los conocemos, ponemos absolutamente todo. Hacemos la relación circunstanciada de la infracción con la terminación, como les indiqué y establece la norma, de la determinación del lugar, día,
hora, mes y años aproximadamente en que fue cometida la infracción. Entonces ahí detallamos todito. Es el caso, señor juez, que el día tal, aproximadamente a tales horas, mientras me encontraba en tal lugar, se procedió a la presunta agresión. Ahí relato todo y expongo. Con los antecedentes expuestos, vengo ante usted, señor juez, y me querello penal y civilmente en contra de los ciudadanos a quien acuso del delito de, que claramente se configura dentro del delito de lesiones, establecidos en el 152 y 154 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de que luego de la pericia del caso en sentencia se declare la culpabilidad de los hoy denunciados, por cuanto existe la posibilidad de que los denunciados intenten ocultarse y de esta manera evadir su responsabilidad de los hechos penales. Muy comedidamente, señor fiscal, solicito la aplicación del 530. Puesto que los elementos constitutivos del delito y relación circunstancial de la misma se encuentran demostrados, presento ante su señoría acusación particular en contra del señor Juan Carlos Almagro, en contra del señor tal por el delito de lesiones, a fin de que sean sancionados y juzgados conforme lo establece la norma. 230, espérense un ratito. ¿Ya? Entonces, en la querella, como establecen ahí, o escucharon ustedes, los señores estaban pidiendo que al momento de calificar la querella dispongan la detención, pero esas ya son medidas especiales que se deben determinar y las podríamos tratar en otro tema porque ya ha sido las 8:15 y para avanzar en el tema de lo que es la querella y posteriormente la denuncia. Entonces, aquí necesariamente tenemos que poner en una querella expresamente manifiesto que la firma y rúbrica impuestas al pie de la presente acusación particular son las mías propias que las utilizo en todo acto público y sobre todo no me encuentro comprometida dentro de las prohibiciones legales para presentar esta acusación particular cuando su señoría lo considere pertinente. Conforme lo establece la norma también, en el código dice, necesitamos protestar, hacer un protesto y formalizar la acusación particular cuando su señoría declare concluido el término probatorio, ratificando la pena máxima, pretensión punitiva y reparación integral. Y como les dejé indicando, se les indica, se les cita y notifica a los señores, se pone dónde se les va a citar. Les voy a dar lectura del acta resumen. Entonces, siempre en el acta resumen que pueden ver ustedes, dice, verán lo que alega, pues solo para que entiendan, porque esto les voy a transcribir en el modelo que les voy a hacer, pero ¿qué dice los alegatos de inicio por parte de la parte actora? Dice, toma la palabra la señora X, quien por intermedio de su abogado defensor, el doctor X, manifiesta que se debe indicar que nos ratificamos en la denuncia. Verán lo que dice al inicio. Nos ratificamos en la denuncia en fundamentos de hecho y derecho de la denuncia. Esto es que el 24 de junio del 2021 a las 10 horas de la noche, la señora tal estaba terminando las labores en su negocio de comida rápida junto a su esposo e hijo. Dicho local, que está ubicado en las calles tal y tal, de manera inesperada, de manera violenta e imprevista, 6 sujetos, entre ellos a los cuales logro identificar a los señores tales y tales, querellados en compañía de 4 sujetos más, ingresan al local de mi patrocinada y sin vacilación alguna iniciaron y producen golpes de puño y patadas en humanidad de la querellante, señora tal, como de su esposo e hijo producto de esta agresión. La querellante sufre una fractura en su rostro a la altura del ojo izquierdo, lo cual, con las pruebas que se reproducirán a futuro, se demostrará la participación y las pruebas en que se producirán a futuro. O sea, no adjuntan, no dicen nada, solamente ofrecen en audiencia. Dice, con las pruebas que se reproducirán a futuro se demostrará la participación en el delito denunciado de parte de los señores tales y tales que se denuncian, se encuentran determinados en el artículo 152, numeral 1, que se puso inicialmente en nuestra demanda. Y en base a las pruebas que se reproduzcan, solicito se aplique la pena establecida por considerar que existe la responsabilidad penal de los hoy denunciados. Voy yo. Entonces digo, alegatos de inicio de la parte procesada. Toma la palabra a los señores tales, quien por intermedio de su abogada defensora, la doctora tal, manifiesta. En atención a lo manifestado por la parte querellada y en virtud de lo que prescribe el 415 numeral 4 del COID, que usted es competente para conocer lesiones con una incapacidad de 30 días
máximo y la parte querellante, al haberse ratificado en el tipo penal por el 152, numeral 5 del COID, más no por el tipo penal certificado que se ha realizado inicialmente en el 152.1 y ahora procede a indicar que es el 152, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, delito que debe ser sustanciado por Fiscalía, solicito que se inhiba. Entonces, la señora jueza en su resolución claramente indica en su parte pertinente que, a ver, veamos de dónde está, ya procede el ejercicio penal, ya. Por lo expuesto, dice, en aplicación de las disposiciones denunciadas, en especial de lo manifestado en el artículo 73.3 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, al formalizar la querella y acusación por el delito tipificado en el numeral 5 de 152 del Código Orgánico Integral Penal, resuelvo inhibirme del conocimiento de la presente causa, disponiendo se remite a la Fiscalía General del Estado. Entonces, como pueden ver, iniciamos con una acción penal privada. Nos plantearon a nosotros una querella por el presunto delito de lesiones con el 152.1. Pero dentro ya de la audiencia que se llevaba a cabo, en audiencia también se puede cambiar el tipo penal, entonces proceden ya los señores de la otra parte indicando que existe ya una incapacidad de la señora ya para que no puede respirar, X, Y, Z y otras situaciones más. Entonces nosotros tenemos que estar pilas para poder defender a nuestros clientes y tratar de cambiar las figuras e indicar que la autoridad competente a la que se presentó inicialmente, que en este caso fue la jueza de penal, ya no se encuentra en competencia para conocer dicha querella, por cuanto ella solo es competente para determinar lo que establece, como les digo, el 152, numeral 2 y 1, con las incapacidades hasta 30 días, y ellos indicaron en audiencia de que la señora siente malestares, que va a tener que realizarse valoraciones y todo eso, y cambiamos las figuras y se suspende la audiencia y hasta ahí llegamos, muchas gracias, y la señora jueza tiene que inhibirse y mandar el proceso a la fiscalía para que la fiscalía proceda a tener pleno conocimiento, porque ya es un delito de acción penal pública conforme lo establece la norma. No sé si tienen algún tipo de duda, pregunta en relación a esta querella. Como les vuelvo y les repito, esto quitando los nombres de las personas, de los abogados, de los colegas y de todos, voy a proceder a mandarles al compañero de soluciones jurídicas para que les pase a ustedes lo que les estoy explicando. ¿Alguna duda, pregunta que tengan en relación a lo de la querella? Que sí podemos cambiar de acción penal privada a acción penal pública, ¿no? Entonces, a ver, si bien es cierto, dentro de la materia penal, únicamente nosotros tenemos que hablar de, como les dije, de denuncias y querellas, pero sí tenemos que tener claro lo que es una demanda. Estas demandas son otra manera de iniciar las acciones para poner en conocimiento ante una autoridad competente, que es un juez. Entonces nosotros necesariamente, como lo establece el artículo 141, pero aquí ya no estamos hablando del Código Orgánico Integral Penal. No sé si ustedes deseen que hablemos sobre la demanda o que dejamos solamente en la denuncia querella. Y como les voy a pasar esta normativa, ustedes ya se encargarían de ver en mis presentaciones que voy a hacer qué es una demanda, cuáles son los requisitos de la demanda, qué pasa cuando yo no completo bien una demanda, que necesariamente cuando yo comparezco, como dijo mi compañero, el joven que me hizo la pregunta, si yo acudo mediante procuración judicial, eso sí les voy a dar la pastillita para que tengan claro. La norma es sumamente clara. Dice, en el numeral 2, dice, los nombres y apellidos completos, número de cédula, de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión y ocupación, dirección domiciliaria y electrónica del lado del actor, casillero judicial o electrónico de su defensora o defensor público. Y ahí dice clarito, en el mismo numeral 2, dice en la parte final, cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador judicial o representante legal, se hará constar también los datos de la o el representado. Entonces, necesariamente, les voy a dar un ejemplo.
una denuncia que hice para quitar la patria potestad a una señora madre de familia, que si se puede quitar las patrias potestad también a las mamás, por si acaso, ¿no? Entonces, acude cierta persona X, acude, en este caso, bueno, les voy a decir el abogado de la casa hogar. Entonces pone, doctor tal, tal, ecuatoriano con cédula de ciudadanía tal, de estado civil tal, profesión abogado, domiciliado en tal lado. Comparezco en calidad de procurador judicial de la señora tal, presidenta ejecutiva del hogar Perico de los Palotes, y después ponemos ya representada y generales de ley de la persona representada. Y ahí sí ponemos todos los datos de la persona a la que nosotros estamos representando de igual manera. Necesariamente, quien comparece es la persona a la que le dan la procuración. Y llenamos en la demanda primero los datos de nosotros como abogados. Si yo voy como abogada, pongo Campi, doctora Magíster Campi Ortega María Elizabeth, con cédula tal, de tal, 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 comparezco en calidad de procuradora de la señora tal, y despuésito pongo de las generales de ley de mi representada. Y ahí sí pongo todas las generales de ley de mi representada. Así como también en la demanda tienen que ir todas las generales de mi persona en calidad de procurador. No es que solamente pongo el doctor Elizabeth, Campi Ortega María Elizabeth, en calidad de procurador y representante legal de la señora tal y lleno los datos. No, tienen que necesariamente ir todas las generales de ley, tanto de nosotros como abogados, que somos las personas que estamos representando y en calidad de procuradores o representantes legales, como también de la persona que a la cual estamos representando. Esa una pastillita en relación a lo que tiene que ver con las demandas. ¿Qué más? A ver, una pastillita antes para seguir con la infracción penal mejor. En relación a las pretensiones, igual está establecido en la norma cómo se debe calcular. Las cuantías, igual en el 144 se establece claramente cómo se debe calcular la cuantía para los diferentes casos. Eso está claramente establecido en la norma. Se califica la demanda de acuerdo a lo que establece el 146 del COGER. Si no está completa la demanda, tienen que mandar a completar. El 147 del Código Orgánico General de Procesos establece al administrador de justicia para que inadmita la demanda. ¿Cuándo se puede inadmitir una demanda? Cuando nosotros la presentamos mal. ¿Qué quiere decir? No mal en el proceso. Doctora, sería importante que nos continuemos con en materia penal, con el Sí, sí. de tránsito. Ayer hablábamos, en lo que es demanda, materia civil, más nos confundimos, al ser en Sí, materia ya no hay penal, problema. doctora. Ya, no hay inconveniente. Por eso les pregunté, pero como nadie me dijo, entonces les dije que les voy a dar las pastillitas, pero continuemos con materia penal. Ahora sí, continuemos con la infracción penal en general. Como les estaba indicando, en materia penal, la infracción penal se divide en dos partes. ¿Cómo se clasifican las infracciones penales? En delitos y contravenciones. Ayer les indiqué qué es un delito, qué es una contravención. Les puse los ejemplos. ¿Cuándo es un delito? ¿Cuándo es una contravención? ¿Cómo se las fundamenta cada uno de ellos? Y todo ese tipo de situaciones. Siguiendo con el trámite de infracción penal, necesariamente tenemos que seguir lo que establece la norma. ¿Y qué establece la norma en relación a las infracciones penales? El artículo 20 es sumamente claro, que hay un concurso real de infracción penal. Es la conducta típica, antijurídica, culpable, cuya sanción se encuentra prevista en este código, que en este caso es el Código Penal, sancionada con pena no hasta 30 días. Entonces, eso es la diferencia entre un delito y una contravención. Los delitos para penas mayores a 30 días, las contravenciones se sancionan con penas solamente hasta 30 días y como les dije indicando ayer, con el artículo 63 del Código Orgánico Integral Penal,
hasta con trabajo comunitario. Continuando con el tema de la infracción penal, el artículo 20 es un tema sumamente importante que habla sobre el concurso real de infracciones. ¿Y qué dice esta norma en relación a este tema? Cuando a una persona le son atribuidos varios delitos autónomos e independientes, se acumularán la pena hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón, como les dejé indicando ayer también, no puede exceder ninguna pena aquí en el Estado ecuatoriano más allá de los 40 años. Por más que una persona haya cometido un delito cuya pena es de 16 a 25 años